estuvimos en la Antártida, estuvimos en Norteamérica, nos fuimos a la Grecia antigua. Sí. Y para variar un poco, para seguir explorando nuevos territorios, en este episodio de Exploradores del Tiempo, nos vamos al espacio. Bien. ¿Sí? Para hablar, creo yo, de uno de los astronautas más icónicos de la historia hasta el momento presente, ¿no? Ajá. Tenemos a 3 que son muy emblemáticos. Uno es Yuri Gagarin, que es el primer ser humano que estuvo en el espacio. Sí. Neil Armstrong, el primer astronauta que pisó la luna. Y hoy vamos a hablar de Bruce McCandless, que coincide el apellido con nuestro primer aventurero, con Christopher McCandless, también estadounidense y algo contemporáneos, pero en este caso, digamos, no tienen parentesco. Mirá qué casualidad. Sí parece que el apellido viene ciertamente emparentado a algún tipo de gen con la aventura. Aventurero, ¿no? Qué bárbaro. Porque se da casualmente de que la familia de Bruce McCandless eran todos tienen historia en la naval estadounidense, ¿sí? Todos habían sido militares y así también lo fue Bruce, que creció en ese contexto familiar, se alista en la Armada, después cursa estudios de ciencia, hace también un estudio de posgrado en ingeniería eléctrica y comienza su carrera naval como piloto aéreo en la milicia naval de Estados Unidos, ¿sí? Empieza a ganar horas de vuelo, empieza a convertirse en un reconocido militar estadounidense y luego de cierta trayectoria, dada su experiencia en aéreos y dada su trayectoria también a nivel científico y su expertise en ingeniería, justo sea la casualidad de que la NASA abre un programa donde convoca a personas que tuviesen esa expertise, ¿no? Tanto a nivel militar como a nivel estudios y a nivel científico. Y ahí es donde entra Bruce McCandless a la carrera un poco de la carrera de los astronautas. Exacto. Que es bastante exigente, ¿no? Les piden una cantidad de títulos. Yo creo que sí que es claro. exigente. Por eso muchas veces los pilotos aéreos pilotos de aviones, digamos, tenían horas de vuelo y todo eso les daba un poco de crédito. Exactamente. Claro. No solo era muy exigente en materia de estudios, sino también en materia física, ¿no? Física, todo lo que psicológica, además, porque tenés que estar ahí. Exactamente. Y es ahí cuando Bruce McCandless entra en la NASA y a la par de que él entra en la NASA, de alguna forma se apropia de un proyecto que era propio de la NASA, pero que la NASA lo tenía medio encarpetado, que no le estaba poniendo tantas fichas porque lo creía un proyecto muy riesgoso. Era el proyecto del MMU. El MMU es Manned Maneuver Unit, o unidad de tripulación, unidad maniobrada de tripulación. Es decir, básicamente un jetpack propulsor que iba a ser utilizado no en la atmósfera terrestre, sino en el espacio. Sí. Era un proyecto muy loco para esa época. Una unidad autónoma de supervivencia, pero no conectada con el cable como solían conectarse. Exactamente, eso sino que a propulsión de nitrógeno. Sí. ¿Y no conectada con un cable? No. Claro, exactamente. Entonces, la NASA lo descartaba, lo tenía en carpeta, y digamos, no le daba mucha promoción por el hecho de que era algo muy alocado, digamos, de una película muy arriesgada, de película científica, ¿no? Recordemos que estamos hablando de 1960, 1980, donde recién eran las primeras décadas del ser humano en lo que llegado a la Luna. No llegado a la Luna, claro. Exactamente. Claro, porque esto es anterior, claro. Exactamente. Bueno, él entra hacia la década del 70, ya habíamos llegado a la Luna hacia ese entonces, 69, pero las naves todavía tenían un cierto riesgo. De hecho, la nave que lo lleva a él en su primer misión de astronauta es el famoso Challenger. Sí. El Challenger que después, años posteriores iba a tener ese accidente donde iban a perder la vida 7 astronautas. La maestra entre ellos, sí. Exacto. El viaje de Bruce McCandless a la órbita espacial se da 3 años antes de ese accidente. Con lo cual hay que también entender el contexto, ¿no? O sea, los astronautas que viajaban en ese entonces
sabían que tenían un cierto riesgo de que las cosas salieran mal. Sí. No es como ahora que más o menos está un poco testeado, que inclusive hay viajes que no son con personas adentro, con astronautas adentro, sino que se testean previamente sin tripulación. Pero en ese Pero viste momento. que igual, más o menos, Sí. hubieron gente que se quedó colgada porque no la pudieron Sí, es traer. cierto. Exacto. Se exacto. extendieron las- De verdad, digamos ¿hace que, cuánto tiempo estuvieron? Sí, Sigue sí, sí. siendo una actividad de Obvio. riesgo. Piensen que tiene un poco menos de 100 años todavía Claro. lo que es el desarrollo de la industria Sí, sí. espacial, ¿no? Mm. Y aún así todavía seguimos teniendo problemas y todavía Y creo seguimos... que el riesgo va a estar siempre. El riesgo creo. va a estar Va. siempre. Sí. Aunque sea, Todavía nos se, pasa... se minimizará, pero Sí, sí. nos pasa todavía en la industria aérea dentro de, Sí. de la Tierra que todavía seguimos Totalmente, teniendo claro, accidentes. claro, Pero claro son que sí. realmente aventureros. Sí, Podríamos decir exactamente. que todos esos individuos son Sí. aventureros. Y sobre todo, lo que hizo Bruce McCandless, que es de una locura extraordinaria. ¿Por qué? Porque, como les decía, el proyecto del MMU, la NASA lo tenía en carpeta, pero la realidad es que no le daba bola, dicho mal y pronto. Sí. Bruce McCandless se apropia un poco de él, empieza a escribir los manuales técnicos del MMU, Ajá. empieza a empujar dentro de la NASA, empieza a decir, che, vamos a hacer esto, vamos a darle bola, me parece que esto tiene A hinchar, futuro, a hinchar. a hinchar las bolas, a hacer ahí un poco de lobby, Y claro, y se empieza a ofrecer como voluntario en todos los testeos del MMU dentro, digamos, en la Tierra, en los espacios de testeo de este tipo de cosas en la NASA. Hasta que en 1984 la NASA decide hacer una misión a la órbita terrestre para llevar a cabo distintos objetivos, entre ellos la primera prueba del MMU en el espacio. ¿Sí? Es el 3 de febrero de 1984 que el Challenger despega hacia la órbita baja terrestre, que la Ujú. órbita baja terrestre es a 280 o 300 kilómetros, digamos, para arriba. Sí. Imagínense de acá a Pinamar, sí. pero en vez de en línea horizontal, en Para línea arriba, sí. vertical. La velocidad de órbita de 27.000 kilómetros por hora. Imagínense que a esa velocidad, el Challenger en órbita da la vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Es decir, cada 90 minutos, 45 minutos que vos tenés, digamos, el lado iluminado, sol, 45 minutos de oscuridad. Todo eso en un periodo, digamos, de casi 15 o 16 órbitas terrestres por día. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, despega la nave con Bruce McCandless adentro y otros 5 tripulantes de la nave. Sí. Es la primera expedición de Bruce McCandless hacia el espacio. Sí. ¿Sí? Como les decía, consideremos el hecho de que viajabas en ese momento en esa nave y un poco te despedías de tus familiares por si las dudas, pues la realidad. La misión tiene éxito, consiguen ponerse en órbita, llega el Challenger a la órbita baja terrestre y unos días posteriores a haber entrado en órbita, se decide el día 3 de febrero hacer la primera misión del MMU. Y pongámonos en contexto. Hasta ese momento, ningún ser humano había salido al espacio sin un cable atado a, digamos, Sí, a la sí, sí, sí. estructura, Ujú. Conectado a la estructura, a la nave. a digamos, la ¿no? nave. Y en este caso lo iba a hacer con esa, digamos, con el MMU, con esa estructura, esa mochila que llevaba detrás, que pesaba ni más ni menos que 140 kilos, digamos, nada En la liviano, Tierra. en la Tierra. Pero claro, ahí no. cuando vos estás arriba, No pesa nada. no pesa nada, porque simplemente estás flotando. ¿Sí? No solo no pesaba nada, sino que en el espacio tampoco hay oxígeno, con lo cual, cuando él se despega de la nave, empieza de a poco a quedarse en completo silencio, que él describe posteriormente como un silencio aterrador. Sí, Imagínense ustedes, Bueno, acá no me imagino. es muy importante hacerse la imagen de este momento. Él saliendo de la nave, con el MMU arriba, jamás testeado en el espacio, Claro. empezándose a alejarse de a poco de la nave, 10 metros, 20 metros, 40 metros, y llega a alejarse de la nave una distancia de 100 metros. Pongámonos en contexto, ¿no? 100 metros eso es una barbaridad. cuadra. Imagínense No, pero la es cuadra de una tu casa, barbaridad. de una esquina a la otra, ¿sí? Mm.
Claro, él tenía esa imagen que estamos viendo ahí. Por un lado, una esfera gigante, celeste y blanca, Que es la que Tierra. era la Tierra. Por otro lado, la nave, que estaba a una cuadra de distancia, y si él veía hacia abajo, hacia arriba, hacia su derecha, hacia todos lados, la oscuridad absoluta, Claro. ¿sí? Y él flotando en esa oscuridad. Y en el silencio, además. Y en el silencio que él describía como un silencio aterrador. No solo eso, sino que también describía mucho frío, un frío que lo hacía tiritar, ¿sí? Así que en todo ese contexto estaba la cabeza de Bruce McCandless, ¿no? Que como sabemos, los astronautas son muy entrenados en ese sentido para no perder la cabeza. Sí. Y a sabiendas de que si había alguna falla en esa misión, no había manera de que lo fueran a poder rescatar, ¿sí? O sea que se iba a quedar ahí O sea que... flotando hasta que se muriera. Exactamente. A la pena. Entonces, ¿se imaginan lo que es eso? No me imagino, pero es aterrador realmente. Y ahí se ve, al aire, se ve el aparato ese. Bien. Impresionante. Bueno, exacto. Y ahí se ve esa foto icónica donde Bruce McCandless, a 100 metros de distancia de la nave, aparece obviamente sin cable, sin seguridad alguna, más que la unidad del MMU. Y muchos llaman una de las imágenes más aterradoras sí, porque está solo, absolutamente solo en el espacio. Solo flotando en el espacio, ¿no? Gracias a Dios, el MMU funcionó bien. Estuvo un periodo de 4 horas haciendo testeos con la nave, con el MMU. Sí. El MMU tenía 2, como si te dijera, joysticks. Sí. ¿Sí? Donde él manejaba, podías ir para atrás, para adelante, para el costado. Y estuvo un periodo de 4 horas testeando el MMU, viendo cómo funcionaba ahí afuera. Ahí se lo ve también. Y se acercaba y se alejaba del Challenger. Exacto, haciendo distintos testeos que eran parte del protocolo, ¿no? De testeo del MMU. No creo que haya estado 4 horas a 100 metros. No, claro, acercándose, alejándose y demás. Luego él regresa a la nave, un segundo astronauta lo reemplaza, toma el MMU, sale y hace también testeos. Esa es la segunda persona en quedar flotando en el espacio. Y al cabo de 2 días vuelven a hacer otros testeos adicionales. Pero esta foto icónica es de la primera salida de Bruce en el espacio. Exactamente. Así que obviamente las agallas de esta persona, no solo por haber ido al espacio en ese momento, siendo uno de los primeros en hacerlo, sino en tener el coraje para despegarse tanto de la nave en un dispositivo que nunca había sido testeado en ese entorno. Él fue el conejito de Indias. Él fue el conejito de Indias y por suerte le salió bien la jugada. ¿Qué pasó con Bruce McCandless después? Él vuelve a la Tierra, sigue trabajando para la NASA, en cierto momento se retira. Todo esto en 1984, me dijiste. Exactamente, ¿no? Exacto. Y el MMU, que había dado buenos resultados, la NASA... ¿El aparato? Exactamente. Sí. La NASA considera que, si bien funcionaba bien, seguía siendo un dispositivo de riesgo, ¿sí? Para las operaciones que en realidad en muchos casos requieren de que estén atados a la propia nave. Con lo cual, el MMU pasa o transiciona a lo que hoy se conoce como un SAFER. Que un SAFER es un MMU, una unidad como la que vimos, pero mucho más pequeña, muchísimo más pequeña, que se encuentra en los trajes de los astronautas, que también disparan estos fluidos de nitrógeno, pero que tienen muy poca durabilidad y alcance. ¿Esto para qué es? Es para que, llegado a haber un accidente, si se rompiese algún cable, el astronauta o la astronauta tuviesen la posibilidad de utilizar el SAFER para alcanzar la nave, ¿sí? O sea, para sobrevivir a una situación de riesgo, no para estar flotando y haciendo traslados más extensos, sino simplemente para sobrevivir a una situación de emergencia. ¿Sí? El MMU, como les decía, transiciona a esta nueva fase, este nuevo dispositivo, y McCandless se retira y fallece en el año 2017, no hace mucho, pasando la historia, como les decía, como uno de los astronautas más icónicos y uno de los aventureros también más icónicos de la historia, al lado de Yuri Gagarin
al lado de Neil Armstrong, y bueno, él escribiendo su nombre en ese podio glorioso. Así Qué que bárbaro. No, sí. la verdad no la conocí esa Yo historia. tampoco. Sabía de lo que había pasado, pero No, me yo no sabía eso. no nos olvidemos de la perra laica también, pobrecita. estaba, sí, ¿no? sí, También una aventurera. Pero totalmente. no pudo hablar, pobrecita. Se murió en el espacio, ¿no? Sí. Sí, se quedó en el aire. Bueno, Qué la bárbaro, investigación, qué impresionante. otro tema. Qué impresionante. Qué impresionante, qué coraje, verdad. ¿no? Qué La verdad que valor, sí. realmente. Qué historia. Hay que tener esas agallas. ¿Eh? Sí. Sí. Y ahora se abre un poco la pregunta sobre lo que vos decías de la A ver. misión de Marte. Ajá. ¿Sí? Porque hay perspectivas de que hacia hacia el 2030 viaje una misión a Marte donde mucha de esa tripulación se instale quizás a vivir ahí, ¿sí? A llegar a Marte, a colonizar, dicho mal y pronto, pero a quedarse a vivir ahí, a desarrollar, digamos, las primeras estructuras de la civilización terrícola en otro planeta. Me sale decir algo, pobre Marte. En principio se tienen Esperemos. que quedar porque tienen que esperar a que se den las situaciones apropiadas para volver, que Totalmente. creo que son varios meses. Sí. Sí, ¿Cuánto y- tardan en llegar? Años, ¿no? Y dependerá de lo que se Claro. No, sí, pero no. digamos, al día de hoy se sabe la cantidad de tiempo que puede Entiendo llevar. que es menos de un año porque... Menos de un año sí, viajando. Bien. es un cálculo astronómico Sí, que se sí, hace, sí, sí. pero vos tenés que calcular la distancia donde Marte y la Tierra Coincidan en su menor en- distancia, sí. Exactamente. Entonces, el término de algunos pocos meses, unos cuantos meses igual, llegaríamos, bueno, y va a ser un hito que nos falta mucho para que podamos ver. Qué bárbaro. Ahí, Y después, bueno, veremos qué avance tiene la propulsión y todo, que parece que está avanzando rápidamente en algunas cosas, ¿no? sí, sí. A todo esto, y último A comentario, ver. pareciera que se encontraron indicios De vida. de vida en Marte, unos restos, bueno, de microorganismos que ¿cómo se llama? La máquina que está allá, ahora no Sí. recuerdo bien el Sí, nombre. hay varias, sí. Sí, Sí, hay sí. varias. Digamos, ya lo tiene en su muestreo, solo hace falta que pueda volver a la Tierra para que sea analizado. Pero sería una cuestión de tiempo, pareciera, de que se pudiese confirmar de que esos restos efectivamente pertenecen a Son restos formas de vida. Claro, formas porque de vida. encontraron agua bajo la superficie Sí, y todo sí. eso, ¿no? El tema, yo a veces me pregunto que, bueno, supongo que eso sí está testeado. ¿Qué seguridad tenemos de que no se importen bacterias u organismos dañinos para la vida humana, ¿no? Supongo que eso será controlado. Mira, hay mucha investigación, no solamente en ese sentido, Sí. sino en el inverso, de que nadie También. lleve Claro. Sí, a Marte, o a donde sí. sea infecciones, como Sí. hicieron los europeos cuando vinieron a América. Claro, sí. ¿no? Que ese Sí, sería es un verdad. problema para esas formas de vida que tienen su entorno, y Sí. uno va a meterse en un entorno vivo, intervenirlo. Están Así tranquilitos ahí. plantes un arbolito. Sí, por Sí. supuesto. Lo mismo pasa en la luna y todo eso, ¿no? Ujú. Bueno, esperemos que no se produzcan desastres. Se van a producir, siempre Esperemos que no. hay algo que falla. Siempre hay alguien que está... En la carrera espacial tenemos varios Sí, bueno. accidentes. Sí, no, en realidad yo me refiero, me preocupa ese tema, ¿no? De la invasión, porque es una invasión a ese lugar, a Marte, a la Luna, no Sí. sé, la Luna creo que quedó ya en stand-by, no se vuelve, ¿no? ¿Se ahora, sigue? el año que viene o dentro de unos años. Nos tenemos que comunicar con Ahora otra Miguel carrera, Sama. los chinos. Exactamente, sí. El tema es que no arruinemos otros lugares, Ajá. como ya arruinamos la Tierra. Bueno, es parte de lo nuestro. Bueno, ¿Qué le va a ya hacer? sé.